Nos da mucho gusto volver a saludarlos a través de este video. Estaremos nuevamente analizando en lo que es el comportamiento del tipo de cambio, el peso respecto al dólar. Y bueno, vamos a estar utilizando exclusivamente lo que es el análisis técnico y al final estaremos viendo algunos soportes y algunas resistencias en función de la desviación estándar que se ha estado generando en la cotización del peso respecto a un año, 6 meses y 3 meses, para poder también establecer, adicionalmente de lo que es el análisis técnico, algunos soportes y algunas resistencias que queremos ir pues, tomando en cuenta. Recuerden que cuando estas se rompen, ya sean las resistencias al alza, pues significa que el tipo de cambio pudiera ir más arriba. Si se rompen soportes a la baja, pues significaría que el tipo de cambio pudiera irse más abajo. Así que bueno, vamos a estar hablando de ello, así que les invitamos a que se queden todo el video y también pues les invitamos como siempre a suscribirse y a que si les es posible puedan darnos un like. De verdad, a ustedes no les cuesta nada y para nosotros es muy importante. Vamos entonces a ver lo que es propiamente la gráfica para poder distinguir. Muy bien, ahí ya tenemos la gráfica. Bien, estamos analizando una gráfica diaria, es decir, cada una de las velas representa la cotización de un día. Y bueno, pues vamos a hacer algunos comentarios al respecto para que lo tomemos en cuenta. En primera instancia, bueno, podemos ver que el tipo de cambio en los últimos días ha estado cayendo dentro de lo que son los 18 pesos hacia arriba. El día de hoy cerró el interbancario a 18.10, 18 pesos por dólar. Así cerró. ¿Cuáles son las expectativas que podemos tener? Bueno, pues ya había llegado a una cotización de 18.59. Para nosotros es muy importante esta directriz de 18.50. De hecho, nosotros pensamos que mientras esté por abajo de 18.50, un importante soporte sería lo que es 17 pesos con 88 centavos, ¿verdad? Sí, se ha estado sirviendo de forma importante esa directriz de 17,88 en caso de que el tipo de cambio permanezca todavía por abajo de 18.50. Así que hay que estarlo considerando, hay que estarlo viendo. Entonces, esta es una directriz bastante importante, los 18.50 y el 17,88, que es donde nosotros podemos percibir que pudiera estarse comportando en lo que es en el corto plazo principalmente, así nosotros lo consideramos. Por otro lado, hay algunas otras señales que queremos hacerles notar. Nosotros sentimos que la estructura todavía es alcista, ¿verdad? Por las siguientes razones. En primera instancia, recuerden que nosotros trazamos una directriz desde el 2020 hacia lo que es la cotización que tenemos ahorita. Y aquí se formó, ¿verdad?, esta resistencia bajista que fue respetada, lo habíamos dicho en el video anterior, durante todo este tiempo y no se perforó nunca, ¿verdad? Se respetó todo el tiempo y sin embargo ya para la cotización del 31 de mayo hubo un rompimiento importante, como ustedes lo pueden ver aquí, hubo un rompimiento importante de esta directriz, lo cual obviamente nos hace pensar que estamos hablando de una estructura alcista. Por otro lado, podemos notar que hay un rompimiento de la media móvil de 50 periodos, en este caso diarios. Está rompiendo lo que es la media móvil de 200 días, que es la de color verde. Recuerden que estos rompimientos marcan una tendencia alcista, es lo que se le llama el cruce de oro, lo cual obviamente marcaría una tendencia alcista de largo plazo. Ahora, no hay que olvidar, como lo vemos aquí, que también lo marcamos, que este rompimiento ya se había dado anteriormente para el 9 de noviembre del 2023. De hecho, lo estuvimos considerando de forma importante. Se rompe lo que es el cruce de oro, sin embargo, no se mantuvo y fue roto ahora a la baja, marcando un cruce de muerte, es decir, pues una tendencia bajista de largo plazo y esta fue rota el 29 de diciembre, por ahí, ¿verdad? 27 de diciembre del 2023. Y así se estuvo manteniendo y así se ha estado manteniendo por abajo de esta directriz, perdón, esta media móvil de 200 días.
Sin embargo, ahorita ya la está rompiendo. De hecho, la rompió el 19 de junio. Este rompimiento, por lo tanto, nos marca una tendencia alcista de largo plazo. Pero así como esta fue una falsa señal, porque pues no fue una tendencia alcista de largo plazo, también hay que tener nuestras reservas en ello. Pero sin embargo, estamos viendo que hay ese rompimiento. Así que tenemos la directriz bajista, tenemos el rompimiento de la media móvil de 50 días, rompiendo la media móvil de 200, es un cruce de oro. A ver, vamos a ver qué comportamiento se da más adelante. Sin embargo, esta es una señal técnica de tendencia alcista de largo plazo, como ya lo habíamos estado comentando. Bien, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Bueno, ya habíamos dicho que la directriz de 18 pesos con 50 centavos es importante, que vamos a hacer vamos a ampliar la gráfica. Aquí tenemos los 18.50 en esta, perdón, en esta directriz, se nos metió aquí una señal. Aquí están los 18.50. Vean que esta fue la cotización que se estuvo teniendo antes de que se elevara más arriba de los 24 pesos. Así que, pues sin duda, es una marca bastante importante, bastante eh, a seguir, ¿verdad? Porque en caso de que rompiera los 18.50, entonces esto pudiera llevarnos a los 19.52, como lo habíamos expresado ya anteriormente. Aquí vemos que esta directriz también sirvió de soporte de forma importante y al verse roto, ¿verdad? Estos 19.59, pues ya no se ha recuperado, ¿verdad? De hecho, se rompió los 18.50 y como vemos, aquí no pudo romper los 18.50 para el 19 de octubre del 2023, se fue hacia abajo, ¿verdad? Y hubo otra vez un intento de rompimiento, sí lo dio, de hecho se fue hasta los 19 pesos con 2 centavos, pero se regresó de inmediato, marcando una resistencia en los 17.88, que es donde nosotros creemos que si se sigue bajando más el tipo de cambio, pudiera respetar este soporte. Pero hay que estar analizando entonces este 18.50 en caso de que lo rompiera la alza, repetimos, pudiera quedarse en los 19.02. Y recuerden que los 18.50 es lo que marcó como soporte antes de dispararse, ¿verdad? No estamos esperando una apreciación del dólar y una depreciación del peso en esta magnitud. Va a depender de muchos detalles, ¿no? En otro video estamos hablando en lo que es el ámbito del análisis fundamental, de qué son algunos aspectos que podríamos estar considerando y cómo estos están afectando al tipo de cambio, pero desde el punto de vista fundamental. Pero estas son algunas señales que podemos ver dentro del análisis técnico que pudieran ustedes considerar. Ahora, de todos modos, si el tipo de cambio no respetara lo que son los 17 pesos con 88 centavos, entonces esta pudiera irse todavía más abajo a los 17 pesos con 41 centavos, que fue este nivel que se perdió aquí, en esta parte, el 6 de junio de 2023 y quiso recuperar. Aquí sirvió de resistencia, luego lo volvió a romper, pero luego otra vez se vino hacia abajo y ahí fue el rompimiento, no solamente de esta directriz de 17 pesos con 41, sino también pues esta directriz bajista que ya habíamos comentado. Así que estos son algunos niveles que pudiéramos estar considerando. Ahora, de todos modos, nosotros estamos aquí trazando algunos de los comportamientos que nosotros pudiéramos estar considerando. Ya dijimos por qué estamos viendo como una posible estructura alcista más que una estructura bajista. Por eso nosotros estamos considerando que si el tipo de cambio se sigue bajando, pudiera llegar a los 17.88 pesos para estar fluctuando entre los 17.88 y los 18.50 para que después, más adelante, quizá a un mediano plazo, pudiera romper los 18.50. Si esto así es, entonces pudiera irse a los 19 pesos con 2 centavos. Y aquí pudiera estarse manteniendo entre los 18.50 y los 19.02. En caso de que rompiera los 19 pesos con 2 centavos, entonces ahí es donde pudiéramos ver quizá una cotización de 19 pesos con 52 centavos, casi 53 centavos. Esto sería a un mediano plazo. Si rompiera el tipo de cambio
en el corto plazo los 18 pesos con 50 centavos, entonces quizá este sí se pudiera ir, como ya se fue, ¿verdad? En el 12 de junio, irse hasta los 19 pesos con 2 centavos, lo cual nosotros esperaríamos a que hubiera una reacción a la baja, donde se permanecería en un soporte de 18 pesos con 50, y si esto se da, entonces posiblemente se daría un rompimiento para ir a los 19.52. Recuerden que la diferencia entre esta tendencia en negro, ¿verdad? Es de corto plazo, y la tendencia que está en color amarillo sería una tendencia de mediano plazo, pero lo vemos porque vemos todavía una estructura alcista. Pero como ustedes se dan cuenta, en términos generales, la volatilidad del tipo de cambio está muy fuerte, ¿verdad? Está fuerte y por eso hay que estarlo checando. Bueno, entonces esta es lo que nosotros pensamos que pudiera estar ocurriendo bajo esta condición. Ahora, tenemos algunas eh, otros indicadores. Por ejemplo, vamos a ver el RSI, que es la fuerza relativa, y encontramos lo siguiente. Eh, en esta tendencia que viene desde aquí, de hecho desde aquí, si nosotros trazamos en este indicador, el RSI, marcamos una línea que está marcando una tendencia alcista por el lado del soporte, de esta forma. Vamos a hacerlo un poquito más grande para poder verlo. De hecho, pudiéramos pasarlo. Sí, aquí es donde yo creo que estamos en posición, ¿verdad? Esto nos marca una tendencia alcista, sin duda. Ahora, ¿qué nos podría decir este indicador? Mientras este respete como soporte, es decir, que esta baje más y rebote en esta línea que estamos trazando en el RSI, se mantendría una tendencia alcista. Todavía lo es, a menos que la rompiera a la baja esta directriz, en el caso del indicador, entonces sí estaríamos hablando de la posibilidad de que este pudiera irse todavía más abajo, es decir, pudiera irse por abajo de los 17.88 y pudiera irse hasta los 17.41. Pero habría que romper esta directriz dentro de lo que es el indicador. Así que hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta, a ver qué es lo que pasará. En videos futuros vamos a estar utilizando este indicador para ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, por otro lado, vamos a ver otro indicador, que es el MACD, donde nos está marcando precisamente esa tendencia alcista, aunque sí se ve definitivamente que hay un ajuste a la baja. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí vamos a ponerlo un poquito para acá. Ahí está. Aquí podemos darnos cuenta que aquí hubo un rompimiento del origen y el histograma pasa de positivo a negativo, marcando una señal de venta de corto plazo, por supuesto, ¿verdad? Para los que lo compraron más o menos en 16.52, pues pudo haber sido aquí el momento de venta dentro de lo que serían los 18.50 precisamente, como un indicador de resistencia. Entonces el histograma se vuelve negativo, lo cual marca una tendencia bajista. Sin embargo, este rompimiento y estas dos medias móviles todavía están dentro de la tendencia positiva, es decir, son positivos y por lo tanto, como están por arriba del origen, nos marca que la tendencia alcista todavía permanece. Todavía podría bajar, pero nosotros esperaríamos que ahora la media móvil azul rompería a la alza a la media móvil roja, como ocurrió precisamente, perdón, aquí, donde aquí ocurrió esto, y eso pudiera marcar ese regreso, ¿verdad? Pero también nos hace ver que tenemos una estructura alcista en este caso. Y por último, vamos a ver lo que son las bandas de Bollinger. Y también estas se utilizan mucho para marcar lo que son los soportes y las resistencias. En este caso, como lo estoy marcando, sería una resistencia y esta parte de abajo de la banda de Bollinger sería una resistencia, perdón, un soporte, ¿verdad? Y podríamos pensar entonces que efectivamente está alrededor de los 17.88 que habíamos marcado, que pudiera ser el rebote. La banda de Bollinger está en 17.93, más o menos es el nivel como ustedes pueden darse cuenta,
pero la banda de Bollinger nos marca una resistencia en 18 pesos con 67 centavos, ¿no? Que eso es lo que nos marcaría estas bandas de Bollinger. Normalmente se mantienen dentro de estas bandas. Por supuesto, hay una media que está en 18.29. De hecho, se rompió y esto lo está llevando a esta parte baja de las bandas de Bollinger. Por eso nosotros pudiéramos esperar que probablemente sí pudiera caer a los 17 pesos con 88 centavos para luego volver a subir. Bueno, esa es nuestra perspectiva. En este caso hay que considerarlo y hay que tomarlo en cuenta. Ahora vamos a ver por último lo que es la gráfica mensual, perdón, semanal. Quizá ustedes lo recuerden, nada más déjenme aquí grabar porque me está indicando que hicimos algunos cambios. Vamos a ver la gráfica semanal. Ok, ahí está. Si ustedes recuerdan, esta gráfica la hemos estado analizando porque habíamos ya detectado un canal ascendente que viene desde el 94, 1994, ya habíamos dicho que se ha estado respetando, como ustedes pueden darse cuenta, excepto aquí, pero regresó nuevamente a este nivel, luego volvió a romper, pero volvió otra vez a regresar. Aquí nuevamente trazamos la directriz bajista que no se había roto desde 2020, ¿verdad? Y que se rompió aquí, se ve claramente la ruptura y eso es lo que nos marcaría esa condición. Pero es importante, nuevamente pudimos trazar aquí lo que es la directriz de 18 pesos con 50 centavos, eso es muy importante, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta aquí en la semanal, pues se ve clarísimo esa directriz como muy, muy importante de largo plazo. Normalmente estas directrices que son respetados en este caso como soporte o resistencia, dependiendo, ahorita es una resistencia, ¿por qué? Porque el tipo de cambio se está regresando justo en este nivel. Acá fue un soporte, aquí se mantuvo en soporte, ¿verdad? Se fue al alza y todavía aquí respetó, pero luego lo rompió y a partir de esta fecha, ya estamos hablando de semanas, del 6 de febrero del 2023, alrededor de esa semana, lo volvió a romper los 18.50 y no los ha podido romper hasta ahorita. Aquí hubo un rompimiento, ¿verdad? Pero se regresó el precio, llegó a cotizar los 18.99, pero ese mismo día, esa misma semana regresó por abajo de 18.50 y como ven, sí ha superado, pero se ha regresado. Entonces necesitamos ver un rompimiento ya definitivo de 18.50 para pensar que pudiéramos llegar a niveles todavía más altos. Así que, pues esta es la gráfica semanal. Como ustedes se dan cuenta, la directriz bajista ya se rompió. Estamos dentro del canal alcista. Sin embargo, es importante este nivel de 18 pesos con 50. Mientras se mantenga, como hemos dicho, dentro de los 18.50 pudiéramos llegar hasta los 17.88. Si rompe los 18.50 de forma definitiva, es decir, que se quede arriba en el cierre, ¿verdad? Entonces pudiéramos esperar pues un nivel todavía más alto, empezando como primer objetivo los 19 pesos, ¿no? De hecho, ya alcanzó sí, aquí está justo los 19 pesos, sería este nivel, ya los alcanzó, pero se regresó el tipo de cambio. Así que bueno, hay que estarlo analizando. Y ya por último, vamos a ver lo que tiene que ver con la desviación estándar. La estamos calculando, como le dijimos, a un año, a 6 meses y 3 meses. Aquí encontramos una volatilidad que ha estado aumentando. Para un año estaba en 40% y ahorita ya está en 51.18%, es decir, está aumentando la volatilidad, lo cual hace que este activo sea más riesgoso debido a la volatilidad. Esto nos permite, considerando lo que es la media, que es de o promedio, que es de 17 pesos con 23, casi 24 centavos, hoy cerró la cotización a 18 pesos con 10 centavos, ya lo habíamos comentado. Hoy es 5 de julio, ya el mercado está cerrado aquí en la Ciudad de México y también en Forex también ya está cerrado, no está moviéndose. Hasta el domingo por la tarde empezaría otra vez a abrirse lo que es el mercado de Forex, dentro de lo que se le considera el overnight, porque aunque está ya operando el peso, todavía aquí en México estaría cerrado el mercado hasta el lunes, ¿verdad? A las 7:30 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el nivel que encontramos para lo que es el promedio de un año que está en 17.23?
pues encontramos aquí un soporte precisamente en 17.75 y en lo que es la resistencia sería 18 pesos con 26. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos todavía por arriba del 17.75, así que tendríamos que alcanzar la resistencia de 18.26 para pensar que pudiera irse hasta los 18 pesos con 77 centavos. Recuerden, esta es con una desviación estándar de 51% y es de un año, ¿verdad? Manteniendo el promedio o la media en 17 pesos con 24 centavos. ¿Qué nos marca la de 6 meses? Bueno, pues se incrementa la volatilidad, es decir, ha estado más volátil en los últimos periodos, lo cual eso es lo que nos marca. El promedio a 6 meses es de 17 pesos con 15 centavos, casi 16 centavos, y efectivamente nos marca un soporte ahorita de 17 pesos con 71 centavos y una resistencia de 18 pesos con 27, casi 27 centavos. Por eso, en la gráfica, lo vemos aquí en este nivel, tendría que alcanzar este nivel que estamos marcando ahorita, romperlo para pensar en que pudiera irse a los 19.38, más o menos como nos lo marca lo que es propiamente lo que nos marca propiamente la resistencia, ¿no? Que nos marcaba el análisis técnico. Así que esto es a 6 meses. A 3 meses estaríamos viendo la media en 17.21. Tenemos también una volatilidad de 55, casi 56%, lo cual lo hace más riesgoso el tipo de cambio. Y vemos un soporte de 17 pesos con 77 centavos y una resistencia de 18 pesos con 33 centavos casi. Si rompiera esta resistencia, estamos hablando de una estructura alcista, pues podría irse hasta los 18 pesos con 88 centavos. Pero el soporte importante precisamente está en los 17 pesos con 77 centavos. Si rompiera los 17.77 a la baja, pudiera irse hasta el promedio, a 17.21 en 6 meses, o 17.15, casi 16 en 6 meses, y 17.23. Nosotros marcamos que estaría alrededor, como habíamos dicho, el 17.88. Aquí marca 17.75 a un año, 17.71 a 6 meses y 17.77 a una desviación estándar de 3 meses. Más o menos son los mismos niveles que estamos analizando dentro de lo que es el gráfico, y pues hay que estar vigilando estos soportes y estas resistencias. Recuerden, repetimos, en caso de que haya un rompimiento a la alza de una resistencia es porque se podría ir más arriba, pero si encontramos un rompimiento del soporte, pudiéramos irnos todavía más abajo. Así que esos son algunos niveles para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Así que, pues en términos de lo que es el análisis técnico, pues esto es lo que pudiéramos estar esperando y ya expresamos más o menos a nuestro juicio cuál pudiera ser básicamente el comportamiento que pudiera darse en el corto y otro en el mediano plazo. Solamente nos resta decir lo siguiente. Se nos pasó ahorita, vamos al gráfico rápidamente. Vamos a guardar, ya está guardado. Miren, lo voy a guardar porque voy a salir de este gráfico por la siguiente razón. Vamos a ir aquí a general, porque ahorita nos va a salir cuál es la expectativa para los que visitan esta página. Se les pregunta cuál es su perspectiva, que son los que participan en Forex. En lo que es la gráfica diaria, marca una posición neutral, es decir, ni comprar ni vender, ¿verdad? Sería propiamente esa postura en este sentido. En la gráfica semanal sí nos marca una compra fuerte, es decir, sí da vamos a decir, la señal de compra, de hecho la considera como una compra fuerte, y lo que es la gráfica mensual también está en una posición de compra, pero una posición todavía un poquito más reservada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos marca una posición de neutral a compra, compra fuerte, así que también se está esperando por parte de los que participan en Forex dentro de esta comunidad, en donde ellos ven que pudiera irse más al alza. Lo que a nosotros nos corroboraría
pues esa estructura alcista del tipo de cambio. Pues estos son algunos señalamientos que pudiéramos estar marcando, ¿verdad? Para todos ustedes. Como lo hemos dicho siempre, ya dependiendo de cuál es la necesidad que ustedes tengan, obviamente es muy diferente en términos de alguien que está invirtiendo especulativamente en Forex, que son niveles todavía más cerrados y que son compras y ventas más frecuentes, pero consideramos que pudiéramos estar esperando a ver si llega a los 17.88 y que no rompiera, pudiera entonces las tesorerías, en caso de que rebotara en los 17.88, pudiera ser un momento de compra o esperarse a ver si rompe los 18.50. En caso de que sí, entonces sería momento de comprar. Pero recuerden, la volatilidad a 3 y a 6 meses, estamos hablando del 56% de volatilidad, lo cual obviamente lo hace más riesgoso. Es decir, la posibilidad de que haya un comportamiento o un cambio de comportamiento se hace más evidente. Así que bueno, tómenlo en cuenta. Muchas gracias por vernos. Nuevamente les invitamos a que por favor se suscriban y nos den un like y por favor siéntanse en la libertad de hacer cualquier comentario, lo que ustedes quieran decir. Si hacen alguna pregunta, con mucho gusto la vamos a responder. Por lo pronto, nos estamos viendo para el siguiente video. Vamos a subir un video donde estaremos haciendo el análisis del tipo de cambio, pero desde el punto de vista fundamental. Que la pasen muy bien. Nos estamos viendo para la próxima. Muchas gracias.